Soy el pastor Juan José Gil. Cuando hablamos de independencia, es decir, de procurar tener las menos dependencias o condicionantes de parte del sistema, entonces la mayoría de la gente comienza a reflexionar y pensar qué es realmente lo que le ata, lo que le sujeta más a esa dependencia, lo que le hace sentirse más incapaz de superar su situación. Generalmente todo va alrededor de las cosas más básicas. Yo puedo pensar en 6 o 7 cosas que de alguna manera le hacen sentir a las personas que están atados, que están ahí como encadenados a esa situación. Así que me gustaría que las tocáramos más que nada para que veamos que es posible por lo menos hacer una transición progresiva. Nos servirá como ejercicio, te valdrá para pensar que es posible y que si pudieras encontrar la forma de superar esa pequeña dependencia que puedas tener, la acabarás encontrando. Tarde o temprano, de alguna manera, todos tendremos que aprender estas cosas antes de que sea de forma traumática. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no es lo mismo hacerlo de forma voluntaria, yendo progresivamente a alcanzar esa independencia, esa libertad. Piensa que, si te quieres motivar, piensa por un momento que todo lo que ganes en libertad, es decir, en independencia de todas las ataduras que hayas tenido hasta ahora del sistema, te va a hacer sentir que eres mucho más fuerte, mucho más capaz, porque estás utilizando tus habilidades, tus dones, para poderte declarar realmente como alguien independiente. Todo aquel que está aprendiendo supervivencia o preparacionismo aspira a lo mismo, aspira a tener que necesitar cada vez menos, porque como dice aquel, el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y entonces entiendes que puedes ser mucho más rico en otras cosas, como libertad, como capacidad de movimiento, un montón de cosas que las hemos perdido en el camino, hemos estado perdiéndolas porque nos hemos sujetado a lo que nos daban o a lo que nos prestaban, a lo que nos ofrecían, siempre a cambio de tiempo, de esfuerzo, de dinero. Si pudiéramos entender estos principios, nos van a motivar. Mira, la Biblia nos enseña que el que presta se hace siervo de aquel que le ha prestado. Es decir, aquel que vaya a pedir dinero a un banco, a un amigo, a una institución, al gobierno, sea a quien sea, va a contraer una deuda económica porque sabe que tarde o temprano se lo van a tener que devolver, esa ayuda, ese dinero o lo que sea. Si es algo dado, es decir, que no tenga una contraprestación en devoluciones de dinero o de lo que sea, que es simplemente un regalo, aún así eso conlleva una deuda moral. Bueno, está bien que seamos generosos y está bien que otros sean generosos con nosotros, pero cuanto más aprendamos ese sentido, a vivir en ese sentido de independencia, mayor libertad adquiriremos. Por tanto, yo te animo a que en las cosas que son básicas, las cosas que os voy a mencionar ahora, que son prácticamente hoy día imprescindibles, bueno, pues hagamos un esfuerzo, hagamos todo lo posible por salir de esas dependencias, salir de todo aquello que nos ata, que nos hace pensar que no lo podríamos lograr si no tuviéramos esa ayuda.
sí lo podremos lograr si realmente estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios, si estamos dispuestos a lograr el poder tener todas esas cosas sin necesidad de que nadie nos esté atando a ningún tipo de obligación, a ningún tipo de deuda. Comencemos, por ejemplo, con la alimentación, que es lo más básico. La alimentación que incluye el agua y pocas cosas más. La alimentación es algo que nos ata mucho porque estamos literalmente adictos al sistema. Es decir, todo lo que comemos, todo lo que consumimos, lo hacemos porque tenemos dinero para gastar. Tenemos dinero para ir a un supermercado y comprarlo. Sin embargo, si estando ya en el campo lo tendríamos más fácil, pero si estamos en la ciudad, aún así podríamos ver cómo desarrollar algún tipo de cultivo urbano. El cultivo urbano es algo que se hace en poco espacio, es decir, utilizando pues un rincón soleado de tu casa o de un patio si lo tienes, de una terraza, de unos balcones, etcétera. Procura ganar ese espacio para poder desarrollar tu propia alimentación. No estoy diciendo que lo consigas del todo, esa independencia, pero si lo haces, te darás cuenta de que estás en el camino correcto, yendo de forma progresiva en esa dirección. Por supuesto, lo mejor es ir al campo, mudarte al campo. Si lo haces, tendrás muchas más facilidades, en el sentido de que cuentas con terreno, cuentas con una situación más adecuada, porque puedes conocer lo que da el terreno, incluso sin tener que plantar. Hay muchas cosas que crecen que son comestibles. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que yo mismo estoy utilizando. Ya llevo unas semanas que prácticamente todas mis ensaladas son de espinacas y no las tengo que comprar porque las recojo silvestres del campo. Por tanto, ahí te das cuenta de que es posible avanzar en esa dirección. ¿Cómo? Pues estando en las condiciones quizá más óptimas, como es estar en el campo, pero si no lo estás, pues aprender a cultivar en el modelo de cultivo o huerto urbano. La alimentación es algo que tú puedes controlar porque estás acostumbrado o acostumbrada a comer cosas que realmente no son necesarias y muchas veces incluso son perjudiciales. Por tanto, reduce tu alimentación a aquello que sea estrictamente saludable. No andes con caprichos, con ahora me apetece esto o lo otro. Procura tener una alimentación variada, pero que sea realmente necesario. Todo eso serán pasos de progreso hacia la libertad que necesitas. Entonces, ahora piensa en otra cosa. Piensa, por ejemplo, en el transporte. ¿Qué estás utilizando como transporte? ¿Estás utilizando un automóvil, un vehículo motorizado? Si puedes, redúcelo al mínimo. Consíguete una bicicleta o una pequeña motocicleta. Ahorrarás, gastarás mucho menos y estarás dando pasos de progreso hacia la independencia del mayor consumo motorizado, como es el que hace un automóvil o el que hace un autobús. En fin, si puedes ir en bicicleta, hazlo. Son pequeñas cositas que dices, quizá no logre toda la independencia que me gustaría, pero sin duda estarás yendo en la dirección correcta al hacerlo. Así que procura hacer estas cosas. Mira, tenemos por ejemplo las comunicaciones. Las comunicaciones ahora mismo nos resultan prácticamente imprescindibles, tanto o más que el transporte o la alimentación. Pero también podemos hacer cosas para reducir ese gasto.
ese consumo, esa dependencia. Por ejemplo, podemos pasarnos al sistema de radio o de walkie-talkie. Cualquier movimiento que hagamos para reducir el consumo de lo que más nos está atando ahora, que es el celular o el móvil o la tablet o el ordenador, todo eso es lo que más está condicionando a la gente hoy día. Si pudiéramos reducirlo a un sistema de comunicación más sencillo, quizá un poquito más primitivo, pues ya habríamos dado un paso importante. Y a la vez, al acostumbrarnos a usar esos otros recursos alternativos, pues estamos avanzando también en esa dirección de no tener que estar sujetos, encadenados a ese ordenador, a ese celular o a esos otros sistemas de comunicación que son mucho más sofisticados, pero que también van a demandar más consumo y más dependencia, nos van a robar más tiempo y demás. Quitémonos todo aquello que no sea realmente imprescindible. Creo que vamos a ganar, todos vamos a ganar si utilizamos las cosas que nos resulten una inversión en nuestra libertad en vez de simplemente quedarnos conformados a la esclavitud que hemos estado teniendo. Quizá lo que más preocupe a la gente sea el tema de la sanidad, porque hay muchísima gente que están dependientes de la medicación, de los chequeos, de las rehabilitaciones, en fin, de todo aquello que tiene que ver con la sanidad. ¿Podemos hacer algo al respecto? Yo creo que sí, especialmente si entendemos la necesidad de ir hacia lo natural, la medicina natural, a través de plantas, a través, sobre todo yo diría, de prevención. Mira, la mejor medicina es un estilo de vida preventivo. La prevención en todo. Si te fijas, solamente hay unas poquitas cosas básicas que realmente te van a ayudar a mantenerte saludable. El descanso, el sueño, es vital. Si realmente lo utilizas adecuadamente, haciendo las cosas bien, es decir, durmiendo lo suficiente, descansando adecuadamente, haciendo las cosas bien en este sentido, entonces vas a tener una enorme ventaja, porque el descanso es prácticamente la mayor parte de lo que necesitamos para nuestra salud. Por supuesto, luego estaría la alimentación sana, que ya lo hemos mencionado. Después estaría la hidratación, eso es muy importante. El mantener tu cuerpo siempre con el agua suficiente, especialmente en momentos de mayor calor, por supuesto, de mayor consumo de agua. Y pocas cosas más. El ejercicio es muy importante. Uno de los factores más relevantes hoy día, por la comodidad, por la falta de actividad, es precisamente eso, el sedentarismo, es decir, el conformarte con pasar tus horas libres simplemente delante de un ordenador, delante de una televisión o acostado, prácticamente sin moverte para nada. Si actúas así, lo que vas a encontrar es que te estás perjudicando, porque el ejercicio es igualmente necesario. Como ves, son poquitas cosas, pero son estrictamente necesarias. Por favor, procura hacerlo porque vas a ganar en libertad. Lo mismo pasa con el trabajo, ¿sabes? La gente piensa, bueno, es que estoy esclavo a mi trabajo por mi contrato o por mi dependencia de continuo, tener que comprar cada día, estoy en lo mínimo, dependo mucho de lo que me sale, de ese trabajo que me parece y que tengo que tomarlo sí o sí. Y es comprensible, mucha gente, la inmensa mayoría, están así. Pero ¿qué pasos podemos dar? Observa bien, porque
Si pudieras hacer un cambio para ser independiente de una empresa, independiente de una institución, independiente de cualquier cosa que te ate, para tener un trabajo mucho más eh, autónomo, es decir, que no necesites de un jefe, que no necesites o de un organismo o de nada que te vuelva dependiente de eso, pues estarás ganando un área muy importante de libertad. Procura hacerlo, procura lograr pasar de estar encadenado a un trabajo muy dependiente a uno que te ayude a ser mucho más independiente. Pasa a adquirir esa autonomía. Te va a ayudar, te va a ser realmente una bendición. Procura hacerlo. Bueno, no quiero alargar mucho más el vídeo. Quizá una cosita más, sobre todo que le preocupa a los padres, es el tema de la educación de los chicos, porque están yendo a la escuela. Algunos están realmente angustiados en ese sentido, porque no saben qué hacer. Saben que la escuela, tal y como está ahora, pues no es lo más conveniente para desarrollar a sus hijos en valores, principios y demás. Y es una lucha continua. Bien, si pudieras, hay formas distintas de hacerlo, pero si te pudieras pasar a la educación a distancia, sería excelente. Adquirirías una enorme libertad, no solamente tú, sino tus hijos también. No solamente en la vida familiar, en cualquier otro aspecto, porque vais a tener una muchísimo mayor independencia. Algunas personas piensan que el llevar a sus hijos a una escuela les da independencia porque son horas que están sin ellos. Pero mucho depende del trabajo que tengas, mucho depende del estilo de vida que hagas. Imagínate que tengas un estilo de vida o que estés buscando tener un estilo de vida de mayor independencia hasta el punto de estar aspirando a la vida nómada. Entonces, sí o sí, vas a adquirir una tranquilidad enorme si sabes que desde ya puedes pasarte a la escuela a distancia, la escuela en casa. Se puede hacer, yo lo he hecho. Entonces, por favor, toquemos estos temas. Pasemos un tiempo para revisar, para ver en cuáles de esas áreas podemos dar pasos desde ya. Si no lo puedes hacer todo de una vez, no te preocupes. La inmensa mayoría de la gente tiene que hacerlo progresivamente. Pero al hacerlo, aprendemos un montón de cosas, saboreamos esa libertad y nos preparamos para alcanzar la independencia total, que es a lo que todos deberíamos de aspirar, especialmente cuando vemos el futuro distópico que se nos presenta. En fin, os dejo con esa reflexión. Por favor, tenedlo en cuenta. Que Dios os bendiga.